Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Tengo el privilegio de dar la palabra el día de hoy y vamos a orar, hermanos, para que el Señor me ayude y que su Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Padre bendito, una vez más, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, suplicándote, Señor, que tú bendigas esta palabra en mi boca. Tu palabra, Señor, ya es bendita. Tu palabra, Señor, es santa. Pero te suplico que la bendigas en mis labios, Señor, y que la bendigas en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos que están en sus casas. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Pues vamos a ver un tema, hermanos, que es muy importante. Estamos preparando el regreso a las instalaciones y bueno, esta palabra es sumamente importante para poder iniciar las actividades. Entonces, predicar en línea pues conlleva algunas situaciones que a veces salen de nuestro control, pero quiero yo regresar a la parte de enseñanza que estoy acostumbrada. Entonces hoy voy a darles un tema importante para toda la congregación cuando regresemos, y si no la termino, pues la terminaré en otro momento. Así le hacía habitualmente cuando estábamos en forma presencial. Se dejó de hacer, pero pues quiero regresar debido al tema tan importante que quiero retomar el día de hoy. Yo le he titulado así, lo natural y lo espiritual. Y quiero comenzar con este significado que tengo aquí, que son las premisas. Las premisas es una palabra que significa que son propuestas o procesos de un razonamiento que genera los argumentos para desarrollar una conclusión o una verdad. Y yo quiero retomarlas en esta hora con ustedes y se las quiero explicar de la siguiente manera. Quiero recordar a ustedes esta forma de explicarles, y quiero recordarles pues que nosotros, ¿verdad? Estamos en una dimensión terrenal. Las dimensiones que hemos abordado anteriormente serían estas: la dimensión terrenal. Tenemos otra dimensión que es la dimensión espiritual, y tenemos otra más que es la dimensión celestial. Entonces, para que yo me dé a entender con ustedes de cuáles son estas premisas, pues yo quiero decirles a ustedes que, por ejemplo, para poder iniciar con la primera premisa, nosotros sabemos que hay una Jerusalén terrenal. Entonces, esta Jerusalén, a ver, vayamos con otro color, ¿verdad?
esta Jerusalén terrenal tiene una ubicación, está en el mapa, en el Medio Oriente. Ahí se ubica la Jerusalén terrenal. Entonces esta es la dimensión que vivimos. Pero hay una Jerusalén espiritual. Esa Jerusalén espiritual somos nosotros, la iglesia. Nosotros somos la Jerusalén espiritual. Entonces, de lo que existe aquí en lo terrenal, nos podemos ir a lo espiritual y tiene sus repercusiones en la dimensión celestial. Entonces nosotros podemos decir en la primera premisa que hay una Jerusalén terrenal y una celestial. Entonces vayamos a otro ejemplo, a otra premisa. Esta premisa vamos a ver que nosotros cada mes o cada que es necesario, ¿verdad?, tomamos la Santa Cena. Aquí tenemos la Santa Cena. La Santa Cena nosotros la tomamos cada mes, esta es la dimensión terrenal, y entonces se prepara el pan y se prepara el vino. Esto está en la dimensión terrenal, en la dimensión física. Pero cuando nosotros tomamos la Santa Cena, trae tantos beneficios espirituales, y entonces nosotros nos vamos a la dimensión espiritual, que tiene sus repercusiones la Santa Cena en lo celestial, porque el Padre nos ha dado una ordenanza. El Padre acá en lo celestial nos da una ordenanza que tomemos la Santa Cena y nos da las indicaciones cómo hacerlo. Entonces aquí tenemos la otra de las premisas. Podríamos decir que esta segunda premisa es la Santa Cena es física y los efectos de la Santa Cena son espirituales. Espero darme a entender, hermanos, con estos ejemplos de estas premisas. Y tenemos aquí, quiero mostrarles otra premisa bien importante dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y entonces tenemos la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda, tenemos aquí, ¿verdad?, nuestro billetito. Este billete nosotros lo podemos ver, palpar, y es porque estamos en esta dimensión terrenal. Pero cuando nosotros depositamos la ofrenda tiene una trascendencia espiritual enorme. Y entonces la ofrenda se va a la dimensión espiritual. Vamos a poner el otro ejemplo del diezmo, hermanos. El diezmo es físico. Y también cuando nosotros depositamos nuestro diezmo en el alfolí, entonces nuestro diezmo se va a una dimensión espiritual y nuestro diezmo llega a una dimensión celestial. De tal manera, hermanos, llega a una dimensión celestial que el Señor, ¿verdad?, nos regresa a la dimensión terrenal lo que nosotros diezmamos en la dimensión terrenal. Es tan importante para nosotros esta parte, hermanos, no por tener la necesidad del dinero, sino realmente la necesidad es del pueblo. Nosotros nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de las personas que no practican esto, que no practican el diezmo, que de todas maneras se les quita el diezmo y un poquito más,
Porque entonces viene esa entidad que se llama el devorador. Y entonces devora todas nuestras ganancias. Que el Señor nos reprenda. Y entonces esas ganancias, ¿verdad?, viene el devorador y se las lleva. Se las lleva en forma de hospital, de medicamentos, en forma de drogas. Viene alguien y nos estafa. Y ahí se va. Entonces, de todo el dinero, yo recuerdo que una vez a un conocido, a uno de mis pacientes, ¿verdad?, llegó y me dijo así: yo gano todo el dinero que yo quiera. En un día yo puedo ganar hasta 300,000 pesos. Y no sé en qué se me va. Yo me quedé sorprendida porque pues es una persona muy próspera, lo conozco. Y me dice, y yo no sé en qué se me va. Y como conozco a esa persona, pues no tiene, ¿verdad?, una casa, una mansión así como para ese sueldo. Tampoco tiene un carro así como para ese sueldo. Entonces yo digo, pues, entonces, ¿dónde mete tanto dinero? Y él me decía, y yo me quedo sin un quinto. Yo no sé qué pasa, pero me quedo sin un quinto. Bueno, pues no le pude explicar, ¿verdad?, porque no es ni oyente, ni creyente, ni discípulo, ni siervo. Entonces yo no le pude explicar realmente lo que pasa con su dinero. Porque sí, efectivamente, si nosotros, si yo me regreso a esta premisa, a este significado, hermanos, de lo que es una premisa, que es una proposición o un proceso de un razonamiento que genera los argumentos para desarrollar una conclusión, entonces yo puedo concluir, ¿verdad? Yo puedo concluir que tenemos premisas importantes que el Padre Celestial nos marca totalmente, y una de ellas es: hay una Jerusalén terrenal y una Jerusalén celestial. La premisa, ejemplos tangibles de una relación natural y una relación espiritual, hermanos, es: la Santa Cena es física y los efectos al tomarla son espirituales. Esa es una premisa. Otra de las premisas es la ofrenda. La ofrenda monetaria es física y su trascendencia es espiritual. Otra premisa podemos decir que es: el diezmo es físico y su trascendencia es espiritual. Pero tenemos otro ejemplo, hermanos, hermosísimo. El bautizo es físico y su trascendencia es espiritual. Entonces tenemos que creer en esto. Una persona que se bautiza, que baja a las aguas, en las aguas se van muchas cosas que esa persona no pudo dejar en lo natural. La trascendencia del bautizo es espiritual y llega hasta la dimensión celestial, de tal manera que el Padre recibe ese pacto que nosotros hacemos, y a consecuencia de ese pacto vienen unos beneficios extraordinarios para nuestra vida, viene de regreso. Entonces esas dimensiones que nosotros como cristianos debemos de manejar, las debemos de conocer muy bien. La dimensión terrenal, la dimensión espiritual y la dimensión celestial. Y con estas premisas, hermanos, yo quiero apoyarme en un texto de la palabra del Señor que está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 46, en la Biblia de las Américas, que dice: sin embargo,
el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. Esta palabra la pongo como base de la explicación que yo les di. Primero es lo terrenal, después lo espiritual y después lo celestial. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 46 lo dice. Y entonces yo quiero entrar, hermanos, en el texto que hoy me acompaña en este tema. Quiero presentarles estos textos tan conocidos que están en Salmos capítulo 91, versículo del 1 al 7. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Este salmo, hermanos, tan conocido para todos nosotros, nos habla de temas tan importantes que actualmente estamos viviendo. Nos habla de pestes, nos habla de plagas, nos habla de enfermedades mortales, de epidemias y de azotes. Esto es el Salmo 91. Y el Salmo 91 nos dice que de todas estas nos librará el Señor. Porque las pestes, las plagas, las enfermedades mortales, las epidemias y los azotes son físicos, porque se desarrollan en el cuerpo, en esta tierra. Pero hay otra dimensión celestial que nos promete y que nos dice: mas a ti no llegará. Y entonces, hermanos, con este ejemplo, el Señor también lo utiliza una figura natural para referirse a lo espiritual. Utiliza una figura terrenal para referirnos a algo espiritual. Y está en Ezequiel capítulo 16, versículo 4, que dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nos habla del nacimiento, nos habla de un alumbramiento, nos habla del cordón umbilical, nos habla de un baño después de haber nacido. Entonces, como nosotros ya sabemos, hermanos, que estamos en esta dimensión terrenal, pero todo lo que pasa en la tierra tiene una trascendencia en la dimensión espiritual y en la dimensión celestial. Entonces, ¿qué hace el cordón umbilical en el plano físico? ¿Qué hace el nacimiento de un nuevo ser en el plano espiritual? ¿Qué hace cuando se corta el cordón umbilical? ¿Qué es lo que pasa en la dimensión espiritual y en la dimensión celestial? El Señor aquí lo ejemplifica. Ejemplifica algo natural, terrenal, con algo que pasa de forma espiritual. Y entonces, hermanos, tenemos que en lo natural, ¿verdad? En lo natural, este cuerpo físico
físico, vamos a dar un ejemplo aquí. Con la piel que nosotros tenemos. La piel que nosotros tenemos en nuestro cuerpo tiene una función en nuestra piel. Pero también esta piel tiene una función espiritual y también trasciende en lo celestial. Esta piel que nosotros tenemos es muy fina y no llega a 1 centímetro, tiene milímetros. La piel que cubre tendones, que cubre carne, que cubre músculos y que cubre huesos. Entonces, la piel en lo natural cubre todo eso. Pero ¿qué hace la piel en lo espiritual, hermanos? La piel en lo espiritual es la cobertura. Esta piel que nosotros tenemos nos cubre tendones, cubre venas, cubre músculo, cubre carne, cubre hueso. En lo espiritual, hermanos, en lo espiritual, la piel es la cobertura. La piel es el ministro. El ministro, hermanos, es la piel. Y entonces nosotros estamos viviendo en un tiempo muy peligroso, en el que la gente está en contra de la autoridad, en la que las personas no reconocen paternidad espiritual y atacan los ministerios, atacan al apostolado, al ministerio profético, al ministerio evangelístico, al ministerio pastoral, al ministerio magistral. Si acaso al que la gente no atacan es al pastoral, pero atacan todos los ministerios, hermanos. Entonces estamos viviendo en un tiempo peligroso, porque la gente que ataca los ministerios está atacando la cobertura, la piel. Miren, nuestra piel es lo que nos da integridad. Nuestra piel es como el chaleco que nosotros tenemos para los órganos internos. Entonces, cuando se ataca la cobertura espiritual, está atacando algo más y se vuelve aún más delicada la situación. Las personas que tenemos cobertura y que nos jactamos de tener cobertura, y los miembros de la congregación que dicen tener cobertura, hacen a veces lo que quieren. Hacen y deshacen con su vida, y cuando ya están en un problema grave, entonces ahora sí buscan el consejo pastoral. Ya no se los podemos dar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos iniciaron una serie de situaciones que implicaron decisiones nefastas para su familia. Y cuando ya esa problemática les llega hasta el cuello, entonces ahora sí van a su cobertura. Entonces son personas que no reconocen autoridad, son personas que no reconocen cobertura, son personas que no reconocen paternidad, son personas que no reconocen un pastor, una autoridad. Y entonces en estos tiempos que estamos viviendo se convierte aún más en situaciones sumamente peligrosas. Y entonces vamos a ver en lo natural un ejemplo. Espiritualmente, nuestros hijos no tienen todavía las defensas espirituales contra los ataques del enemigo. Es decir, los papás que tienen sus hijos pequeños, pues si hablamos espiritualmente, todavía
todavía sus hijos pequeños o sus hijos adolescentes, hablemos de hijos hasta 18 años, todavía esos hijos no tienen defensas espirituales contra los ataques del enemigo. Los que tienen defensas espirituales, hablemos de la segunda dimensión, ¿verdad? La dimensión terrenal son nuestros hijos. Y la dimensión espiritual son los ataques que van en contra de nuestros hijos. Entonces, como nuestros hijos hasta los 18 años que todavía dependen de nosotros, todavía no tienen defensas espirituales, ¿quiénes son los responsables entonces de esos hijos hasta los 18 años? Los papás. Y nosotros vemos que en la mayoría de los casos, en la mayoría, hablo de la mayoría porque hay sus honrosas excepciones, hay en los casos en los que no aplica, pero en la mayoría vemos que cuando el hijo está fuera del control paterno y materno, significa que espiritualmente los papás no tienen defensas espirituales. Y como los padres no tienen defensas espirituales, los hijos, esas defensas que deben de tener los padres, los hijos no la tienen y son presa fácil del enemigo. Eso es lo que realmente sucede, hermanos. O sea, es que hablemos con la verdad. No les podemos ocultar y decirles cosas contrarias para que ustedes estén bien. No, hermanos. Los hijos que tienen ataques espirituales a temprana edad son padres que espiritualmente no tienen defensas. Entonces nosotros como papás somos responsables. Es decir, yo he oído muchas preguntas, ¿verdad? En los foros apostólicos que estamos teniendo, y he oído preguntas que las mamás dicen, sí, cuando venga el Señor, mi hijo es pequeño, si yo me voy, mi hijo se va. Claro, o sea, si los papás se van, por supuesto que los hijos se van, porque si el papá se va, quiere decir que tiene defensas espirituales. Si los papás se van, y si tiene hijos chiquitos, esos hijos chiquitos pues tienen defensas espirituales. ¿Cuándo no se van? ¿Cuándo no se van los hijos? Cuando los papás no tienen defensas espirituales. Entonces, hermanos, Cristo viene pronto. Este tiempo es un tiempo de oportunidad que el Señor nos da para arreglar nuestra vida, para arreglar nuestra casa. Y tal parece que no se hace así. Y tenemos que retomar, hermanos, las enseñanzas del Padre, las enseñanzas del Hijo, la guianza del Espíritu Santo, para poder nosotros tener esas herramientas espirituales que necesitamos. Veamos otro ejemplo en lo natural. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo a él, les dijo: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces somos nosotros. Nosotros somos los padres, las madres, los que oímos al Señor y los que obedecemos al Señor. Entonces Él nos da esa autoridad
Ahí está perfectamente claro en estos versículos. El Señor Jesús le da autoridad. Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ellos tienen mi autoridad. Prácticamente así decía el Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, nosotros, los que seguimos al Señor Jesucristo, somos su iglesia. Y entonces, la Biblia nos dice que cuando, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Cuando en la Biblia encontramos el ejemplo de una mujer, la mujer es la iglesia. Entonces la mujer tiene vientre que da a luz. Entonces la iglesia, hermanos, la iglesia es como madre, es como vientre. Entonces, hermanos, la iglesia es algo, ¿verdad? La madre, el vientre de la madre es algo terrenal. Pero en lo espiritual, ese vientre es la iglesia. Somos tú y somos yo. Esa es otro precepto. Esa, hermanos, sería otra premisa. La iglesia es el vientre, es la madre. Y entonces, hermanos, vayamos a explicar esta situación. Dice la Biblia, en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Miren, hermanos, estos versículos es un ejemplo fehaciente de estas premisas. Dios nos da un ejemplo terrenal y aquí nos dice claramente cómo se ejecuta en lo espiritual y cómo se ejecuta en lo celestial. Nos dice que nosotros somos iglesia. Y entonces nos dice, hermanos, que nos da las llaves. Y algo más hermoso, que tenemos el poder de atar aquí en la tierra, y lo que atemos aquí en la tierra se ve en lo espiritual y se ve en la dimensión celestial, y lo que yo desate aquí en la tierra procede en la dimensión espiritual y se hace allá en la dimensión celestial. ¡Qué poderoso mensaje de estos textos! ¡Qué herramienta tan poderosa nos da el Señor Jesucristo y se la da a la iglesia! Hay un pero, nada más. Miren que nosotros tenemos todo este poder. El Señor nos dice que nada estará en contra de la iglesia y que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de su iglesia. Nos da poder de atar y desatar. Nos da las llaves de todas las puertas y se las da a la iglesia, a usted y a mí. Pero ¿cuándo no tenemos las llaves? ¿Cuándo no podemos atar ni desatar? Como esto nada más fue dado a la iglesia, hermanos, entonces para los que no se congregan, para ellos no son las llaves del reino. Para los que no se congregan, para ellos no hay autoridad
de la iglesia. Para los que no se congregan, no hay autoridad de legislar. Es decir, yo no puedo reclamar. Si alguien no se congrega, yo no le puedo reclamar, no puedo legislar con el Señor. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, utilizar esta ley. Yo no puedo utilizar esta ley y no le puedo decir al Señor, mira, yo te pido por fulano de tal, yo te pido por Juan, yo te pido por Juan, tu palabra dice que tú nos das la autoridad de atar y desatar y en esta hora yo ato su enfermedad. Pero si no se congrega, entonces no funciona. O sea, cuando la persona que no se congrega, nosotros como pastores y ustedes como iglesias, si nosotros empezamos a orar por ellos, no podemos legislar. No podemos atar y desatar. Hermanos, el congregarse es una bendición. Cuando somos parte de una congregación, es una bendición, hermanos. Porque podemos utilizar las llaves. Podemos abrir y cerrar. Podemos atar y desatar. Dios nos ha dado esa autoridad, pero para su iglesia, para los que se congregan. Cuando las personas no se congregan, hermanos, entonces no hay fuerza, no hay vitaminas. Es necesario, hermanos, entonces que el vientre que es la iglesia, la madre que es la iglesia, sea una madre sana, sea una madre saludable, sea una madre sin contaminación, que no tenga infecciones. ¿Cuáles son las contaminaciones y las infecciones, hermanos? La murmuración, la adivinación, la división, el odio entre hermanos. Pero cuando la iglesia, hermanos, cuando la iglesia tiene unidad, tiene amor, oran unos por otros, sabe llevar la carga del otro, ponerse en el lugar del otro y orar y clamar con todo fervor por la necesidad de ellos. Entonces, hermanos, funcionamos como iglesia. Pero cuando se juzgan entre ellos, cuando hay división, cuando hay odio entre los hermanos, entonces, aunque se congreguen, no está fuerte la iglesia. La iglesia tiene que tener unidad. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que ahora en este tiempo, en este lapso que tuvimos, Dios nos permite analizar qué está uno haciendo con la iglesia. Nosotros los que estamos al frente de la iglesia, ¿qué responsabilidad? Es necesario mantenerla sana, saludable, sin contaminación, sin infección. Miren, hermanos, llegará a la iglesia personas que están contaminadas, personas que traen infecciones, personas que no están sanas. Estoy hablando espiritualmente, estoy hablando en la segunda dimensión. Vendrán personas que no están saludables, vendrán personas que están contaminadas, pero la obligación de la iglesia, hermanos, es sanar esas heridas, limpiar, bañar con agua de sal, ¿verdad? Como dice la Biblia en Ezequiel, limpiarlos, hermanos,
y quitar toda contaminación en el nombre de Cristo y que estén ahí congregados. Hermanos, pero si tenemos un contaminado sirviendo en la iglesia, ya siendo servidor, entonces estamos contaminando la iglesia. Si tenemos a una persona que practica la adivinación de servidor o de servidora, hermanos, no estamos haciendo fuerte a la iglesia. Entonces es responsabilidad de nosotros que los que están al frente de batalla en la iglesia no estén contaminados, que no tengan rencor con la otra hermana que sirve, que no tengan problemas tan fuertes emocionales y que estén tocando, que estén ministrando. No puede ser. Que nosotros que estemos al frente estemos contaminando de alguna manera el cuerpo de Cristo, a la novia. El Señor viene pronto y Él nos va a pedir cuentas. Y por una persona que esté practicando la hechicería, la adivinación, que esté problemada con una infección notable espiritualmente hablando, no podrá servir al otro. Que se siente, hermanos, que se siente ahí, que se liberen. Está toda la infraestructura que el Señor le ha dado a la iglesia con dones espirituales para poder ayudar a esa persona y que salga de esa problemática y que vaya avanzando, hermanos, que vaya avanzando en estos niveles espirituales que el Señor nos pide. Que de oyente pase a ser creyente y de creyente pase a ser discípulo y de discípulo pase a ser siervo. Es como si como si hubiese un profeta que no diezmara, que no ofrendara, que tuviese problemas con los hermanos. No se puede ejercer así. Nosotros debemos de tener celo, hermanos, de la novia del Señor, cuidarla, atenderla. Sí, llegará con esas manchas en su vestidura, pero nuestra obligación es ayudarle a quitar esas manchas, para enseñarle, para que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo la dejen con esas vestiduras blancas. Nuestra obligación es apoyarle, enseñarle el camino correcto para que pueda estar bien. Estas dimensiones que hemos visto, hermanos, estas premisas que hemos visto, están a lo largo de toda la Biblia. Aquí en este capítulo, hermanos, en este versículo de Mateo 16, 18 y 19 hay premisas. ¿Cuáles son? A ti, iglesia, te doy las llaves, te doy el poder de atar y desatar. Yo te aseguro, es lo que Jesucristo está diciendo. Yo te aseguro que nada prevalecerá contra ti. Yo te defenderé y nada te podrá hacer daño. Esa es una promesa que está aquí. Varias promesas que están en Mateo 16, 18 y 19. Pero es para los que se congregan. Es para las personas, la novia,
que está sana, que está saludable. Y es nuestra obligación, hermanos, que a la madre, que es la iglesia, el vientre en donde está todo ese fluir que es la iglesia, esté sano. Y es nuestra obligación mantenerlo sano, hermanos. Esa es nuestra obligación, mantener sana a la iglesia. Es la tarea que el Señor nos da. Y yo creo, hermanos, que para no tardarme tanto, quiero concluir con lo siguiente. Cuando nosotros nos unimos en oración a orar por una persona, hermanos, y cuando esa persona se congrega, está bajo cobertura, obedece al Señor, sigue los preceptos del Señor, no es visitante ocasional, está fiel ahí. Entonces, hermanos, todos unánimes, cuando esté enfermo, cuando esté en necesidad, cuando él o ella nos pida orar por él, entonces nosotros podemos legislar. Nosotros le podemos decir al Señor: Señor, mira a tu siervo, mira a tu hijo, es fiel aquí, fiel en esto, fiel acá. Señor, tú dijiste en Mateo, tú dijiste en Ezequiel, has dicho en el libro de Josué, nos has dado promesas en el libro de Deuteronomio, tú has dicho que podemos legislar. Pero también, hermanos, no debemos olvidar, porque esto antes de irnos, y yo lo quiero dejar claro, si de algo estamos seguros, es que la misericordia del Señor es grande y poderosa. La misericordia del Señor es grande que no alcanzamos a comprender la misericordia del Señor. Y cuando la persona no tiene todo esto que yo estoy mencionando, lo único que debemos de hacer, Señor, lo único que debemos de decirle al Padre es: Padre, te pido misericordia por fulano de tal, ayúdale en esta necesidad que tiene. Ten misericordia de él, ten misericordia de ella. Hermanos, porque el Señor no cierra las puertas totalmente. El Señor deja abierta una puerta. El Señor, hermanos, nos abre camino en donde no lo hay. Entonces yo quiero terminar con esto, que sí es cierto, como miembros de una congregación tenemos que cubrir todos estos aspectos que yo mencioné. Pero cuando no los cubre el congregante, hermanos, entonces sí podemos apelar a la misericordia del Señor, porque de eso sí estoy segura, que la misericordia del Señor es grande sobre todas las cosas. Y aquí y concluimos, hermanos. No terminé, pero la próxima, primeramente Dios, ¿verdad? Ya estemos en las instalaciones, terminaremos este tema. Por lo pronto, demos gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos piel, que tenemos cobertura. Demos gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos vientre, que nosotros tenemos madre, me refiero a madre como iglesia, que nosotros tenemos donde congregarnos. Eso es un beneficio tan grande que el Señor nos ha dado en estos tiempos, que no debemos de desaprovechar. Y demos gracias al Señor por esto, hermanos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das como pueblo, como cobertura, como iglesia cubierta.
Señor, tenemos autoridades en la iglesia. Nos hemos sujetado a nuestras autoridades y las bendecimos, Señor. En lugar, Señor, de hacer lo que hace el mundo, nosotros bendecimos, Padre Celestial, a los ministros. Bendecimos, Señor, a nuestro apóstol. Bendecimos, Padre Celestial, a los ministros. Gracias, Padre Celestial, por esa cobertura que nos has dado. Por esa piel, Señor, que tú nos has dado. Porque sin esa piel, Señor, estaríamos expuestos a todos los problemas espirituales que hay en esta tierra. Pero gracias a la piel y gracias a la cobertura que tú nos has dado, Señor, desde arriba de los cielos, desde la dimensión espiritual, y también esta cobertura terrenal que tú nos has dado, que se refleja hasta las dimensiones celestiales, Señor, nosotros estamos cubiertos. Nosotros tenemos autoridad sobre el Hades. Nosotros tenemos las llaves de todas las puertas. Nosotros podemos atar y desatar aquí en la tierra. Y si nosotros atamos aquí en la tierra, también se ata ahí en el cielo. Si desatamos aquí en la tierra, también se desata en los cielos. Ese es el poder que tú le has dado a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Y te ruego, Señor, que el pueblo que me está escuchando, tu iglesia, Señor, tú la bendigas con bendiciones eternas. Que tú la bendigas, Padre Celestial, con bendiciones de lo alto, con bendiciones celestiales. Que la cuides. Que levantes un muro de protección alrededor de ellos, Señor. Ese muro, Señor, que solamente en lo espiritual y en lo celestial se ve. Que no permita que nada ni nadie los ataque. Que esos muros que tú levantes, Señor, no permitan que nada ni nadie pase esos muros para atacarlos. Cuida a tu pueblo, Señor. Cuida a tu iglesia, Padre Celestial. Cuida a tus congregantes de esta iglesia, Señor. Bendícelos, Padre Celestial. Guárdalos en el hueco de tu mano. Líbralos, Señor, de las plagas mortales. Tu palabra dice, Señor, y que queremos legislar el día de hoy, Padre Celestial. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Él nos libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas nos cubre y bajo sus alas estaremos seguros. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temeremos al terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que ande en la oscuridad, ni de la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado, dice el Señor, y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos veremos pronto, primeramente Dios.